Empezamos. ¿De qué estamos hablando este tiempo? Avivamiento. Me encanta esa palabra me anima, esa palabra me impulsa personalmente a desear más de Dios y a saber qué es lo que Dios tiene en este tiempo para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para nuestra familia sin fronteras y para este pueblo y hacia donde Dios nos va a llevar, que nos va a llevar a muchos puntos en el mundo. Yo lo sé, que lo sé, que lo sé. No es casualidad que haya tanto colombiano aquí, ¿verdad? Alguno vamos a enviar para allá a pastorear una iglesia. Están todos, nada. Ninguno de vosotros. Pero yo estoy realmente deseando ver mucho más del Señor. Yo estoy deseando que se encarnen en nosotros esas palabras de Jesús cuando dijo: y aún cosas mayores haréis en mi nombre. Echaréis fuera demonios, resucitarán muertos, minusválidos que volverán a andar, ciegos que van a volver a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy deseando a que como iglesia moderna o contemporánea volvamos a la iglesia que podemos descubrir en el libro de los Hechos. Una iglesia poderosa, una iglesia avivada, una iglesia que vive en el fuego, que vive en la unción, que vive en lo sobrenatural de Dios. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos muestra cómo debería ser o cuál sería nuestro deseo como iglesia ser, pero también nos muestra cómo caminar hacia esa forma de iglesia, a esa forma de vida. Y qué bueno que la palabra nos pueda mostrar el objetivo y también cómo llegamos hacia el objetivo. En el Antiguo Testamento podemos descubrir muchas historias, todas guiadas en lo mismo, o que tienen el punto de inicio y el punto final es lo mismo, y es Dios que anhela tener un pueblo que le ame, que le sirva y que pueda Él tener esa relación de amor y que ese pueblo le devuelva eso que quería decir, ese amor. Y muchas veces nos damos cuenta que caemos continuamente en lo que caía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Caían en pecado, caían en muchas cosas que vamos a descubrir, pero vamos a leer en el capítulo 28 a partir del versículo 22, porque vamos a vernos o a tratar de vernos representados tú y yo personalmente y como iglesia en cómo hemos podido caer en algunos patrones que en ese momento hicieron que Dios y el pueblo de Dios viviesen en una separación, y como consecuencia de ello ese pueblo no estuviese viviendo en una completa y perfecta armonía con nuestro Creador, porque al fin y al cabo eso es lo que nos lleva a avivamiento. Versículo 22. Además, el rey Acab, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, así que yo también les ofreceré sacrificios a ellos para que a mí también me ayuden. Bien que fueron estos su ruina. Di conmigo: fueron su ruina. Y no solamente la suya, sino la de todo Israel. Además de eso, recogió Acab los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Y los demás de sus hechos los encontramos en los libros de Reyes. Puedes leer esta historia en 2 Reyes capítulo 16 y vas a ver mucho más concretamente lo que hizo este rey que se alejó de la voluntad de Dios. Hemos visto, bajo mi punto de vista, dos patrones que como iglesia repetimos y que continuamente nos están alejando de Dios como discípulos y como iglesia.
Hemos leído en el versículo 23 que este rey ofreció sacrificios a los dioses y este acto de ofrecer sacrificios a los dioses fue, hemos leído al final del versículo, fue la ruina para él y para todo el pueblo de Israel. En esta parte de la historia, los dioses se hacían pues como becerros de oro, se hacían de piedra, eran estatuas o eran cosas que ellos adoraban, el dios sol, dios luna, etcétera, etcétera. A día de hoy es cierto que ninguno tiene su virgencita en casa y ninguno tenemos al San Juan en casa y no tenemos ese tipo de dioses, pero yo quiero que tú y yo nos centremos en cuáles son nuestros dioses como iglesia moderna en este tiempo. ¿Qué tal si hablamos del Dios del dinero? ¿Qué tal si hablamos del Dios trabajo? ¿Qué tal si hablamos del Dios relación? ¿Qué tal si hablamos de todo ese tipo de cosas que sin darnos cuenta a veces hemos caído en una adoración a ello? Y por lo tanto es idolatría en nuestra vida y la idolatría nos aleja de Dios. ¿Qué es idolatría? Porque muchos pueden decir, no, oye, perdona, yo es que soy muy responsable con mi trabajo, entonces yo me ocupo correctamente de mi trabajo. Ok, y ocuparte de tu trabajo, ¿qué significa? Pues ocuparme de mi trabajo significa que yo madrugo muy tempranito a las 5 de la mañana, me hago el café y hago el pipí de la mañana y después de eso empiezo a trabajar. Y llego al mediodía y me compro un sándwich de donde sea, del que te guste. Y sigo trabajando y llego a casa a las 10 de la noche y cuando mi esposa me dice, hola cariño, ¿cómo estás? Yo le digo, espérate, tengo trabajo y sigo y me acuesto y no puedo dormir porque estoy pensando en el trabajo y al día siguiente a las 5 me levanto, hago café, hago pipí y etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntas a esa persona, oye, ¿tuviste tu tiempo con Dios? Pues no tuve tiempo. Tenía tanto trabajo que no tuve tiempo de pasar tiempo con Dios. Se enciende una alarma que empieza a hablarnos de que tu trabajo empieza a ser tu ídolo. Porque todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que no nos permite entrar en una adoración a Dios, en todo aquello que no nos deja tiempo para nuestro Dios, se convierte en idolatría para nosotros. En una relación pasa lo mismo. Yo he conocido mujeres que, ay, mi esposo me dice que me tire por un barranco, yo me tiro. Estúpida. Y no nos damos cuenta que hay relaciones que son enfermizas. Las hemos hecho nuestros ídolos. Ay, si mi esposa deja al Señor, yo lo dejo con ella. Estúpido. A veces son relaciones que sentimos que Dios no está detrás de ellas, pero estamos enganchados emocionalmente, estamos seducidos y por lo tanto eso es idolatría. Hay relaciones que matan. El dinero. Mi madre me decía, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Esa frase la conocían, ¿verdad? ¿No? Pues así es la vida. Es un buen siervo, pero un mal amo. El problema del dinero no es que tengamos dinero. Oye, yo leo la palabra de Dios. Abraham era multimillonario. David era multimillonario. Salomón era multituti millonario. El problema es que el dinero, cuando empieza a tomar un lugar en nuestra vida, donde se pone por encima de Dios, empieza a ser nuestro ídolo. Y si no tuvieses dinero, ¿seguirías adorándole? ¿Sí entendéis lo que quiero deciros? Porque es cierto que nos cuesta a veces entender que vivimos como hijos de Dios a veces en idolatría. Pero es una idolatría moderna. La llamamos San Trabajo y la virgencita del dinero. Y no nos damos cuenta que eso está empezando no solamente a alejarnos de Dios, sino que está empezando a crear en nuestra vida lo que llamamos religiosidad.
En el Nuevo Testamento lo podemos ver en varias ocasiones. Una de las mayores luchas, por no decir, bajo mi punto de vista, la mayor lucha de Jesucristo no fue contra el diablo. No fue contra el pecado, fue contra aquellos que se creían estar cerca de Dios, pero realmente ni le conocían, los fariseos. Aquellos que tenían en su vida idolatría y vivían el evangelio, pero el evangelio era sencillamente una parte de su vida. Cuando realmente vemos en la palabra de Dios que lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros es ser el centro, es ser la razón de nuestra vida, es ser el todo de nuestra vida. No podemos pedir avivamiento si no estamos dispuestos a sacar todos los ídolos de nuestra vida. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Cuando el Dios del dinero se quería infiltrar, la iglesia dijo no, y vendían todos sus bienes y los repartían entre todos, y por lo tanto en ese tiempo en la iglesia no había ricos y no había pobres. Machacaron al Dios dinero. En ese momento dice que se levantaban unánimes juntos para orar en el templo en la hora novena, temprano en la mañana, y se reunían, y el problema es que era: no, perdona, yo he quedado con un cliente, no, perdona, yo es que tengo que ir a trabajar, yo es que no tengo tiempo para orar. No, machacaron el Dios trabajo, porque entendieron que nuestro avivamiento comienza por una búsqueda genuina de Dios. ¿Alguien me entiende lo que quiero decirle? Y el otro punto que encontramos en este texto, en lo cual como iglesia, a veces como discípulos, podemos estar dejando al diablo infiltrar en nuestra vida, es lo que hemos leído en el versículo 24. Dice así: además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Las puertas en nuestra vida representan momentos de oportunidad, pero también momentos donde cerramos la oportunidad. A veces le pedimos a Dios: llévanos a ese tiempo nuevo, llévanos a esa habitación nueva, llévanos a ese entorno nuevo. Queremos vivir tu presencia, pero que yo sepa, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de atravesar de un lado a otro por los muros. ¿O alguien aquí puede? Levanta tu mano, vamos a orar por brujería. No, cuando yo quiero pasar al otro lado, tengo que pasar por una puerta. Las puertas es lo que nos da acceso o lo que no nos permite salir del lugar o del entorno en el que nos encontramos. Y hay personas que dicen a Dios: Señor, avívame, pero son personas que todavía tienen puertas cerradas en su vida. ¿Sabes lo que puede ser una puerta cerrada en tu vida? Por ejemplo, que alguien te haya herido y que tú sigas con tu dolor en tu corazón y no quieres sanar y no quieres perdonar, y lo que tú has hecho en tu vida es cerrar la puerta a que Dios te lleve a una sanación, a que Dios te lleve a quebrantar tu corazón, a perdonar, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que representan también las puertas? Las puertas representan la religiosidad en nuestra vida. Es decir, no, yo entiendo que Dios es así, a mí me enseñaron esto y yo quiero avivamiento, pero yo no quiero hacer nada para que eso ocurra. Y nosotros mismos cerramos la puerta y nos cerramos esa posibilidad de poder entrar en un tiempo nuevo. Ahora, algo interesante de las puertas cerradas es que las puertas cerradas no es algo que hace mal a los demás, es algo que me hace daño a mí. Soy yo el que, si no sana, vivo en amargura y por lo tanto me destruyo a mí. Cuando tú no perdonas, la otra persona está tan feliz y tú estás amargado. Cuando tú no quieres abrir las puertas de tu vida, es imposible que tú entres en un tiempo nuevo de avivamiento. Es cierto que todos pasamos por dificultad. Y todos en algún momento, por protegernos, hemos cerrado puertas. Porque por las puertas se sale, pero también entran. Y por eso es importante esta área.
Este momento donde la palabra de Dios nos habla de que se cerraron las puertas de la casa de Jehová. No había acceso al lugar donde hay riqueza. No había acceso al lugar donde encontramos la fuente de vida, de esperanza, de paz, de recurso. No había posibilidad de pasar a tener un encuentro con el Señor. Se cerró la puerta. En este tiempo, si queremos avivamiento, tú vas a tener que abrir puertas en tu vida. Puertas que tú te habías cerrado por protegerte, por cuidarte, porque estabas dolido, porque te ofendieron, porque tenías temor, porque tienes miedo todavía. Esas puertas, hermanos, necesitan ser abiertas. El temor a que te descubran en algo que estás haciendo que no le agrada a Dios. Tú tienes que abrir la puerta y dejar que el Espíritu Santo te ministre. ¿Estáis conmigo? Ahora, está muy bien que podamos descubrir o identificar en nuestra vida estas dos razones que nos pueden alejar de la conexión con nuestro Dios. Porque sabemos que quitando los ídolos de nuestra vida y abriendo las puertas, directamente eso nos da un acceso hacia el trono de la gracia. Pero cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando nos acercamos al Señor, es necesario que sepamos cómo acercarnos. Imagínate en una boda. Las mujeres están esperando este día como y los padres de las muchachas quieren que nunca llegue. Así es la vida. Y tú como mujer ese día te quieres vestir guapa, de blanco o del color que te guste. Yo digo blanco porque a mí me gusta blanco. Pero con esas perlitas y con ese vestido largo y con ese velo que si alguien te pisa te arranca hasta las pestañas. Pero qué bonito velo. Y todo el mundo cuando entra la novia, ¡oh! Y el novio se hace pipí porque sabe que le llegó el tiempo. Pero ese día tú no puedes llegar en pantalones vaqueros rotos. Imagínate el esposo esperándote y tú llegas con el pelo despeinado, la pintura de no habértela quitado y de la baba se te ha corrido del día anterior, y llegas con las legañas y llegas con pantalones rotos y con las chanclas de la piscina. Yo no me casaría contigo. Vete con tu madre. Es importante entender que cuando nos queremos acercar a Dios, tenemos que prepararnos para ello. Los sacerdotes tomaban meses a veces para prepararse. Tú puedes leer en este libro, si sigues hacia adelante, hacia el capítulo 29, del versículo 20 en adelante, tú vas a ver que hubo una preparación de los sacerdotes y los levitas que duró un tiempo, porque dice la palabra de Dios, no estaban listos para acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, es cierto que es el trono de la gracia, y eso nos habla de que tal y como somos venimos a Él, porque Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos hace criaturas nuevas. Pero cuando venimos a Dios, necesitamos saber cómo la palabra de Dios nos enseña cómo acercarnos a Él. Vente conmigo y vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar. Versículo 2 del capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué abrió? Las puertas. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Fijaos, venimos de hablar de que
para poder acercarnos al corazón de Dios, necesitamos darnos cuenta de que no podemos vivir en idolatría en nuestra vida y de que necesitamos abrir las puertas que nosotros mismos nos hemos cerrado, inconsciente o conscientemente. Y punto y seguido, lo que ocurre en nuestra vida es que tiene que haber una actitud como acabamos de leer. Y esto nos habla de que tú y yo, si seguimos sus pisadas, si seguimos su ejemplo, nos estamos acercando a lo que es recto, correcto, lo que agrada al corazón de Dios. Y empieza toda esta historia de reforma en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, de un pueblo que venía del pecado y de alejarse de Dios. Todo comienza por una santificación. Hay un texto en la palabra de Dios que me encanta que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y mucha gente, cuando predica sobre ese versículo, le da una perspectiva de la eternidad. Todos sabemos que los que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, le dejamos que entre a morar en nuestra vida y le entregamos nuestra vida, accedemos a una vida eterna. ¿Bien? Ok, esa teoría no la sabemos. Pero hay un poder mayor que este. La palabra de Dios revela en Génesis que incluso antes de la creación del mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre toda la faz de la tierra. Hay un texto en el Nuevo Testamento que habla que el Espíritu Santo es la primicia de lo que es el cielo. Ahora, el cielo representa sanidad. El cielo representa libertad. En el cielo no hay llanto y dolor. En el cielo hay adoración. Entonces, ¿qué quieres decir, Fabio? Déjame que venga al punto. Significa que este texto nos habla no solamente de lo que será nuestra eternidad, que veremos a Dios. Significa que cuando vivimos en santidad en nuestra vida, tú y yo podemos ver a Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sabes por qué la iglesia todavía no vive lo que Jesucristo prometió? Porque no vive en santidad. Porque sin santidad nadie le verá. Qué increíble punto, ¿verdad? Yo estoy cansado. A veces me reúno con pastores y venimos de algún congreso y empiezan a hablar, qué bueno, cómo se movió el Señor y los jóvenes danzaron y la gente estaba gozosa. Y hermanos, eso no es la gloria de Dios. Eso es parte, apenas los comienzos. Yo quiero ver con mis ojos. Yo quiero ver en mi familia, quiero ver en mi iglesia. Yo quiero ver en medio nuestro gente que se levante de sillas de ruedas. Yo quiero ver ciegos que empiecen a ver. Yo quiero ver sordos que empiecen a oír. Yo quiero ver jóvenes saliendo de drogas y de alcohol de manera milagrosa. Yo quiero ver familias restauradas. Yo quiero ver matrimonios que viven continuamente en santidad, enamorados. Eso significa ver a Dios en medio nuestro. Lo que pasa es que como iglesia, falta de poder, porque no vivimos en santidad. Empezamos a llamar a lo que no es como si fuese. Eso es gloria. No, perdona. Porque yo veo en la palabra de Dios que cuando Moisés se acercó a la zarza que estaba ardiendo, lo que Dios dijo: quita el calzado que hay en tus pies, porque eso representaba la suciedad del camino, la suciedad en nuestra vida, con lo que no podemos entrar al trono de la gracia. El pecado, la suciedad que hay en nosotros, la doble vida. ¿Queremos avivamiento? Necesitamos santidad. Necesitamos santidad, porque sin santidad no le veremos. Y hay muchos cristianos que llegan a un momento en su vida que dicen: yo no siento a Dios, y esto qué, y por qué me ocurre esto, y abandonan la fe. ¿Sabes por qué? Porque no hay santidad en su vida. Porque cuando hay santidad en tu vida, tú empiezas a ver a Dios.
Y el que ve a Dios nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Cuando descubrimos a Dios en nuestra vida nos damos cuenta de que ni el dinero, ni el trabajo, ni el amor hacia una persona, nada se compara a su presencia en nosotros. Cuando mi esposa no ha podido ayudarme en momentos de dificultad en mi vida, ¿sabéis quién me ha ayudado? El Espíritu Santo. Cuando me han roto el corazón porque me han criticado y gente muy cercana a mí que amo con todo mi corazón, ¿sabes quién me ha restaurado? No ha sido mi esposa. Déjalo, si no pasa nada lo que digan, y gloria a Dios, aleluya. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos en nuestra vida. El Espíritu Santo se siente atraído en un hogar donde hay santidad. Imagínate. Muchas veces explicamos la liberación de esta manera. Estamos limpiando nuestra casa espiritual porque somos templo del Espíritu Santo. Esto es para barrer, ¿no? Estamos barriendo, pero tenemos 3 cerditos en casa. Y no voy a contar el cuento de los 3 cerditos, ¿eh? Pero imagínate, tú estás limpiando y por donde has pasado el cerdito echa su cosilla. Tienes que volver otra vez y limpiar lo que el cerdito echó, y viene el segundo y otra vez, y tienes que volver a pasar, y como consecuencia tú puedes estar continuamente los domingos levantando tus manos al Señor diciendo: perdóname, Señor, límpiame. Y llega el lunes y vuelves a caer en lo mismo. Necesitamos sacar al cerdo de la casa para poder limpiarla. ¿Estáis conmigo, iglesia? Sí, también. ¿Amén? Seguro que no vais a acordar de nada más que de los cerditos y el... Pero está bien, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir adelante. Dice, versículo 7, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Avivamiento, una de las cosas que nos revela, una de las cosas que tenemos que aprender, una de las cosas que debemos entender para poder caminar hacia un avivamiento en nuestra vida, es entender quiénes somos. Es saber quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Porque yo veo mucho cristiano que no sabe bien quién es. Cuando uno está siendo derrumbado por las circunstancias, y ahora que me levantaba, otra tormenta y otra vez para abajo, y mi fe va para arriba, para abajo, y mi fe va para arriba y va para abajo, y hoy amo al Señor y mañana no le amo, y hoy le amo y hoy no le amo, y así está nuestra vida. Revela que no sabemos quiénes somos. Déjame explicártelo de esta manera natural que seguro que vamos a entender. Un hijo necesita tener la certeza de quién es su padre y quién es su madre. Cuando un hijo sabe a quién pertenece, quién es su padre y quién es su madre, las tormentas es algo muy sencillo. Continuamente lo vemos. Nuestros hijos van al padre. ¿No se te ha perdido nunca un hijo en el Carrefour? A mí sí. Señor Fernández Porra, señor Fernández Porra, hay un niño en consigna. Y tú dices, qué mal padre soy. Pero el niño llegó a un punto donde solamente supo reconocer algo. ¿Quién era? Me llamo Misael, mi padre se llama Fabio Fernández. A veces nos podemos perder en el camino. Si tú sabes quién eres, siempre tu papá te mostrará el camino. A veces podemos sufrir en el camino tormenta y podemos flaquear y podemos debilitarnos en nuestra vida, pero cuando sabemos que nuestro papá es el Dios de lo imposible, rápidamente tú te vas a restaurar y a decir, mi padre es el Dios de lo imposible. Cuando a ti te falta este de aquí y tú reconoces que tu Dios es el Dios que todo le pertenece, el mundo es suyo, el oro, la plata, todo lo que hay aquí es suyo, tú dices,
nunca me va a faltar de nada. Él es mi Padre. El problema es que a veces queremos cosas de Dios sin entender quién es Él. A veces caminamos en nuestra vida sin entender que Él es nuestro papá. Y a veces pedimos avivamiento y Señor, ven y haz lo que tengas que hacer, pero no nos damos cuenta que con la visitación, que con la gloria de Dios vienen dificultades, viene tormenta. Así es como actúa el diablo, hermanos. Por eso muchos de los que estáis aquí, a medida que crecéis en vuestra fe, os dais cuenta que viene tormenta sobre vuestra vida, vienen dificultad. ¿Os pasa o no os pasa? Sí. Y decís, ¿cómo es posible? Parece que más me acerco a Dios, más tormenta me viene. Bienvenido al Evangelio. Así es. Y uno dice, ¿pero por qué mi Dios me ha abandonado? Yo sabía que esto era una secta, yo lo sabía, mi mamá me lo dijo. No, tú necesitas entender quién eres. A veces te puedes perder en el Carrefour, pero si tú sabes quién eres, tarde o temprano te encontrarás con papá. A veces tú te puedes caer y hacerte una herida, y duele la herida, pero cuando llegues a papá, papá te va a poner la pomada y te va a curar. Así es como funciona. Identidad nos lleva a avivamiento. ¿Sabes? Pedimos que se conviertan 3,000. ¿Sabes por qué? Porque mi papá es el que toca los corazones. Le pedimos a Dios que vengan sanidades entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque mi papá sana. Le pedimos a Dios que prospere para todos los proyectos que tenemos como iglesia, que Él ha puesto en nuestro corazón. ¿Y sabes por qué caminamos hacia ello? Y algunos me escuchan y dicen, tú estás loco, ¿cómo pides 1 millón? ¿Quién da 1 millón? Mi papá lo tiene y me lo dará cuando lo necesite. Pero a veces tenemos crisis de identidad. ¿Quién eres? Es una buena pregunta. ¿Quién eres? ¿Estáis conmigo? Sí. Sigue conmigo unos textos más. Dice 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Versículo 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Versículo 20. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación, por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieron sobre el altar de Jehová. Versículo 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el sacrificio, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. La adoración en nuestra vida, la alabanza en nuestra vida. Somos a veces hijos de Dios bloqueados en lo que tiene que ser nuestra máxima experiencia con Dios. Cuando estoy enamorado con mi esposa, me levanto y digo, guapa, preciosa, eres... Pues estoy con los pelos así, pintada. ¿Cómo puedes decir eso? Porque te amo, guapa. Y me dice, tápate, te huele el aliento. Ya rompió todo el encanto. Pero así es como nuestro Dios quiere que tengamos nuestra intimidad con Él. Porque el que ama, lo expresa. Jovencitas, que vais a tener un día un novio, espero que esté ungido, que ame a Dios, no me importa si tiene dinero o no, pero que ame a Dios. Pero un día vas a querer que tu novio te diga, guapa, hermosa.
tú te vas a sentir, cómo le amo, cómo me ama, cómo nos amamos. Qué romántico. Y el día que tu esposo deje de decírtelo, ¡peligro! Vete a él y dile, cabezón, ¿has dejado de amarme? No. Pues dime, guapa, hermosa. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios que Él nos creó para adorarle. Una de las cosas que vamos a experimentar en el cielo y que como primicia, porque el Espíritu Santo está entre nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo continuamente está adorando. Porque esa es la expresión de los hijos de Dios enamorados. Adoración. ¿Qué pasa cuando estamos en el tiempo de la alabanza y yo hasta las cuerdas rompo? Me dicen, ¿cómo eres tan bestia de romper cuerdas casi cada domingo? Porque me da la gana. Bueno, no digo eso. Una ofrenda, por favor. Son caras. Pero es pasión. De verdad, yo no voy por ahí rompiendo guitarras ni cuerdas en mis momentos normales de la vida. Ni voy gritando, pero es conectarme a la presencia de Dios. Y algo pasa en mi interior. Me enamora. Les sirvo con pasión, con celo. Eso es adoración. Adoración no es solamente que nos pongan ahí unas canciones que alguien escribió y que tú y yo las mencionemos, declaramos que Dios es bueno, que su presencia es maravillosa y todo lo que tú quieras. ¿Sabes dónde se encuentra una verdadera adoración que nos atrae y nos lleva hacia el avivamiento? La adoración que hacemos cuando tú estás solo, ¿qué haces? La adoración que tú sacas de tu boca y hay en tu corazón cuando te critican. La adoración genuina, el olor grato a Dios, ese es el momento cuando tú estás tratando a tu esposa ¿cómo? Eso es adoración. Esa es la verdadera adoración que hace sonreír a Dios. A veces podemos tener manos sucias y venir aquí y levantar cánticos y no es adoración. A veces me encuentro con congregación que empezamos a adorar al Señor y está... Y hay chicles en las sillas, mucho cuidado. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Adoración. Adoración. Cuando tengas la oportunidad de estar en un lugar donde se esté adorando a nuestro Dios, no te quedes como espectador. Empieza a ser actor. Amén. Empieza a ser la estrella de Hollywood en ese lugar. Entiéndeme lo que quiero decir por esa expresión. Sé protagonista. Yo te voy a adorar. Amén. Diga lo que diga. Cueste lo que cueste. Estoy cansado, pues con mayor ímpetu te voy a adorar. Estoy amargado, pues con mayor ímpetu te voy a adorar. Porque tú eres mi Dios y te amo. ¿Qué pensarían nuestras esposas si les decimos, yo te amo? Pero nuestros actos no van acorde a nuestras palabras. O esposos, no somos de piedra. Tu esposa te dice, sí, yo te amo. Y después no te lo expresa. Algo falta. El verdadero amor no solamente es palabra y conocimiento, es acción. La verdadera adoración no es solamente proclamación, son actos, son hechos. Por eso el libro de los Hechos me encanta, porque son hechos. Queremos avivamiento, actuemos. Hagamos los hechos. ¿Alguien está conmigo? Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Me gustaría que orásemos.